importante la visita de hoy del profesor Antonio Siriaco y su segmento económico porque hay noticia fresca. Así Esta es. decisión de la Junta Monetaria, profesor, ayúdenos a entenderla. Bueno, de eso se veía venir. La economía dominicana durante los primeros 4 meses tuvo un proceso de ralentización, un crecimiento de promedio de 2.5 y el último mes de abril, 1.7. Entonces, ante la imposibilidad del banco de disminuir su tasa de política monetaria para eso inducir al resto de las tasas una disminución, entonces hay otros mecanismos más directos y parece que el Banco Central, viendo la magnitud del problema, y además un elemento importante, creo que en el día de hoy y mañana hay una reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos y lo más probable que disminuya en 25 puntos La tasa de interés. su tasa de política de referencia. Política de referencia. Entonces, pero aunque hay una brecha, Y usted dice que hay un impedimento aquí para que se haga bueno, eso. lo que ocurre es que la brecha entre la tasa de política monetaria en la República Dominicana y la tasa de la Reserva Federal es básicamente mínima. Estamos hablando de que en estos momentos esa tasa en Estados Unidos ronda entre 4.25 y 4.50. Y aquí 5.75, por lo tanto no es mucha ese La spread. posibilidad de rejuego. Por lo tanto, yo creo que el Banco Central va viendo la posibilidad de que ocurra eso en los Estados Unidos, de una disminución en su tasa de política monetaria, pero ante la imposibilidad de no emplear esa brecha, entonces tomó la decisión, mediante una resolución de la Junta Monetaria, de liberar alrededor de 50.000 millones de pesos en un primer momento de encaje legal y otros 14.000 y 17.000 millones precisamente de facilidades de liquidez rápida para inyectarle a los sectores productivos. Es decir, estamos hablando de un monto de 81.000 millones de pesos que van dirigidos precisamente a tasas que no excedan el 9% como un mecanismo de darle recursos directamente, de abaratar el dinero, pero además también esto puede traer como consecuencia entre estos bancos, básicamente, que tengan esos recursos de, por la competencia, mantener y bajar un tanto la tasa de interés. Entonces, y además hay un recurso directo que entra a la banca y eso de una forma u otra, entonces la banca va a comenzar a llamar, a prestar y esto puede generar una mini competencia y puede inducir a una pequeña baja en la tasa de interés. No será muy grande. O sea, Porque ¿usted cree que puede bajar la tasa de puede interés? bajar precisamente en función de estos recursos que se De la colocan competencia inicialmente también. Que no pase de un 9%, entonces eso puede tener un efecto de disminución en la en la tasa, tasa de interés. en esos Doctor, recursos. ¿y no hacía falta tal vez que el gobierno complementara esta medida aumentando la inversión pública? El problema es que ya eso no es política monetaria. No, no, claro que no. Pero la política Eso fiscal. es la política fiscal y ahí hay un elemento altamente restrictivo. Ahí hay un tema de recursos, de financiamiento y que el único mecanismo que tiene el gobierno de liberar recursos para invertirlo más en gasto de capital, bueno, disminuyendo el gasto corriente, recortando algunos programas sociales O imponiendo impuestos. o más impuestos o mayor endeudamiento. Entonces, eso tiene sus problemas, sus incomodidades con respecto a la población, porque tiene un impacto de carácter político. Entonces, en ese aspecto, nosotros siempre hemos dicho que en algún momento el gobierno tendrá que hacer y buscar algún mecanismo de agenciarse más recursos internos. Yo creo Pero lo que está invirtiendo el gobierno se corresponde con lo presupuestado. Porque algunos dicen... mira qué ocurre. Nunca, tradicionalmente y en los últimos años, los presupuestos te ponen un nivel de 2.5, 2.8 de inversión pública con respecto al PIB y nunca termina ejecutando eso.
todo lo contrario, muy por debajo de eso, un 2%, 2.1, 2.2. Y eso indica evidentemente que tiene problemas de financiamiento, tiene problemas de recursos para llegar incluso y cumplir sus metas de inversión pública. Entonces, lo que yo creo es que en algún momento, en el futuro inmediato, el gobierno tendrá que buscar algún tipo de arreglo fiscal, algún mecanismo. Oye, el presidente dice que no va a meter en ese lío. Yo creo que... Y el tema de los subsidios tampoco lo van a Yo lo tocar. que creo es que las circunstancias, obviamente si el entorno internacional no se agrava, como posiblemente hay una situación, y ustedes saben, en el Medio Oriente, que ya impactó en los precios del petróleo. y los precios del petróleo tenían una tendencia hacia abajo. No, y seguirá impactando. Y ahora es al porque revés. si esto se acentúa, eso significa que los precios van a subir y claramente pero eso aún puede así, incrementar doctor, los subsidios cuando a los los combustibles. precios del petróleo subieron exageradamente a propósito de Ucrania Y Rusia, el gobierno decidió congelar los precios. Sí, pero eso implica mayores subsidios. Claro, pero Y los precios, eso los significa precios, menos recursos para se la decía inversión que el subsidio iba a ser extranjera. entre 85 y 115 dólares el barril. Sí, claro, ese era el pronóstico. Ese era el ¿no? pronóstico y era lo que dice el decreto Claro, ese del claro. presidente. Sin embargo, hace mucho que eso bajó de ahí y los precios no oscilan en función de la oferta y la demanda como lo establece la ley, porque hay una ley. Los gobiernos y el gobierno juegan con eso, porque lo que hace es que cuando los precios son altos, entonces mantiene los precios del petróleo, de la gasolina más o menos plana, fijo, pero eso significa que está acumulando deuda. Pero cuando los precios están a la baja, aprovecha ese margen Y pagan la y deuda. paga la deuda. Pero bueno, Y mantiene los precios del ya tenemos lo mantiene al mismo precio, o sea, no lo baja. No lo bajan. Entonces ese es el mecanismo. Pero que eso utiliza es el gobierno. violatorio a la ley. Bueno, todos lo sabemos que es una violación a la ley, que aquí la ley de combustible claramente no se cumple. Cuando sube y cuando baja se queda igual. Se queda igual. Entonces eso es lo que ha ocurrido. Por un tema fiscal, por un tema obviamente de subsidios, por un tema incluso que los gobiernos no le quieren transferir por un tema y de impacto político el precio, ¿verdad? real a los combustibles. Y eso se va a seguir viendo. ¿Pero eso beneficia al país o no? Obviamente que eso afecta a los consumidores, eso afecta a las personas. Pero bueno, los precios... Pero al Estado no, porque hay que tomar en consideración que cuando los precios del petróleo ellos suban, lo equilibran. eso significa que se gana. Recuperan ahí. Claro que sí. Hay impuestos. Pero bueno, ya parece que el gobierno no va a variar esa política. Pero una de las críticas que se hace es de que se está subsidiando al pobre, al motorista, pero también está subsidiando al que tiene un vehículo de 8 cilindros. Esa incapacidad de focalizar. Claro. De 8 cilindros, que tiene recursos. Sí, ahí hay un subsidio al consumo que es generalizado. Es general. Y entonces los subsidios generalizados tienen esos inconvenientes de que subsidian al pobre, pero también subsidian al que no tienen que subsidiar. Y eso es un tema. En términos directos, ¿a quién va a beneficiar esta política, esta medida monetaria? No, yo creo que evidentemente a los sectores productivos, estamos hablando de un sector como la construcción, que ha venido en los últimos años incluso con tasas negativas, y además el sector de mayor peso que tiene la economía. Entonces cuando tú esos recursos los distribuyes y que lleguen realmente a los sectores. Y llega a los consumidores también. Bueno, a la gente que va a comprar casa. El gran problema es que aquí hace falta también una reforma al sistema financiero en la República. La gente le teme a eso, pero hay una reforma, porque claramente aquí hay concentración de mercado en ese sector. Y todos sabemos que cuando hay concentración, entonces se benefician unos pocos. Ojalá, ¿verdad?, que esos recursos lleguen a quien
y lo que necesitan. que se derrame algo. Y se ¿sabes? derrame. Se derrame traspase, algo. en la ¿verdad? Que contra de la traspase. gente. Damas y caballeros, se nos acabó el tiempo. Gracias, profesor Ciriaco, por su interesantísima Un martes rendido aquí hoy. Sí. declaraciones, así es. Y gracias a ustedes, damas y caballeros. Mañana nos juntaremos de nuevo aquí en su telediario 1+1.